Bueno, buenas tardes. ¿Qué haces, Grace? ¿Cómo te va? La pintura que tengo abajo del ojo fue un accidente en un entrenamiento. Así que bueno, me van a ver como el koala, el mapache. Quería agradecerles por las donaciones a todos. ¿Sí? Quería contarles también que el sábado que viene tenemos charla del Dama, la última charla del año del Dama. Y que diciembre es el mes de aniversario de la Sanga de la Luna Llena. Y el domingo 14 de diciembre vamos a estar haciendo la jornada de conmemoración de los 5 años, a la cual están, por supuesto, todos invitados. Va a ser una jornada un poco diferente a las normales. O sea, vamos a meditar y todo, pero va a haber algunas diferencias. Bueno, voy a ver lo que me da hoy para leer en cuanto a los temas. Quería hablar de dos cosas. Lo primero que quería hablar era de la toma de refugio en el Buda, en el Dhamma y en la Sangha, que es algo que nunca hablé. ¿Sí? Cuando recitamos a la mañana, tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Dhamma, tomo refugio en la Sangha. ¿Qué es lo que significa eso? Eh, Uno a veces lo repite de manera mecánica sin entender bien qué es lo que está diciendo. Estos son las tres joyas, ¿sí? El Buda, el Dhamma y la Sangha. ¿Sí? El Buda es la persona que abre el camino, redescubre el camino. El Dhamma es la enseñanza y la Sangha es la comunidad que practica esa enseñanza y que la transmite. Donde uno toma refugio en el Buda puede significar muchas cosas. Digamos, por eso cuando uno está frente a la triple joya pone las manos en Anjali o en Gayo para los que practican Mahayana, Zen. Y esta unión de las palmas, ¿sí? Lo que hace es agradecer, fundamentalmente, tener una actitud de verdadero agradecimiento, en este caso en el Buda primero, que es la persona que a través de su madurez samsárica llega a poder despertar completamente. Entonces lo que uno hace en realidad es agradecerle a esa persona que habiendo erradicado completamente su sufrimiento por compasión, decide enseñar. Y esto nos lleva a entender de qué se trata la compasión. La compasión es la capacidad que nosotros tenemos de poder ser amorosos y benevolentes con alguien que está sufriendo y sin embargo no identificarnos con ese sufrimiento. Es decir, en otras palabras, aceptar las decisiones de los demás, aunque esas decisiones que toman las otras personas las conduzcan al sufrimiento. Y no por eso uno deja de ser amoroso y benevolente con esas personas. Irradiar meta no es ser amigo de alguien. Esto hay que entenderlo. Irradiar meta, yo no puedo irradiar meta a alguien que no sea su amigo. Especialmente a alguien que no es su amigo. No es que porque vos sos mi amigo yo te irradio y porque él es mi enemigo no lo irradio.
es exactamente por comprender de que todos los seres vivientes van en busca de la felicidad que uno irradia. Porque cuando uno irradia meta, está irradiando esa felicidad. La compasión es un sentimiento un poco más profundo que el amor benevolente porque requiere una ecuanimidad mayor y te hace comprender que las personas no siempre actúan en pos de la felicidad, llamémosla duradera, de la felicidad que tiene verdadero anclaje en la mente, no el regalo de algo que me hace feliz, que es otro tipo de felicidad mucho más efímera y movediza. Entonces el Buda enseña por compasión, no porque lo necesite. Y está 45 años enseñando. Y a lo largo de los suttas nosotros podemos ver que hay un montón de gente que no acepta su enseñanza y que se va. Gente que ha tomado los votos de monjes y que deja los votos. O sea que, inclusive teniéndolo al Buda enfrente, no era el momento para esa persona o no deseaban aprender eso. Eso es muy interesante que se muestra en los suttas. Que si bien los monjes se regocijaron con las palabras del bienaventurado, no siempre es el caso. A veces no se regocijan con las palabras del bienaventurado. Y eso no significa que esas palabras no sean menos ciertas. A veces lo que dice el bienaventurado no es fácil de oír. A veces no es aceptable en ese momento. Pero eso no lo transforma en menos cierto. En tal caso lo transforma en es menos, no lo puedo aceptar en este momento. El Dhamma es la enseñanza que le deja el Buda al planeta, al mundo, a los mundos. Es una metodología muy amplia y completa de cómo desarrollar la mente para conseguir la extinción del sufrimiento, con alguna serie de bonus tracks en el medio, ¿sí? Como por ejemplo ver las vidas pasadas, desarrollar el ojo divino, el oído divino y otro tipo de cosas. Pero el verdadero sentido, el verdadero objetivo de la enseñanza es el nirvana, la extinción de todas las formaciones mentales, de todas las formaciones mentales, físicas y verbales. Cesación, extinción, nirvana. Eso es lo verdaderamente pacífico. El Dhamma es inmediato. Y cuando uno aplica el Dhamma, encuentra el alivio inmediatamente. El recto esfuerzo está dentro del Dhamma, dentro del octuple sendero. Cuando uno aplica el recto esfuerzo, siente un alivio en relación a cómo al momento anterior, donde la mente estaba por ahí más aferrada. Cuando uno deja de prestar atención a eso, que lo preocupa a uno, que lo hace enojar o lo que fuera, y se tranquiliza un momento, hay un alivio con respecto al momento anterior. Puede ser no ser el alivio esperado por esa persona, pero hay alivio. Y el Dhamma hay que venir a experimentarlo por uno mismo. Es decir, que no importa lo que se diga, si vos no lo experimentás, no lo aprendés. Y ahí viene una cosa interesante, porque ¿qué significa experimentarlo? Que uno lo tiene que de alguna manera vivir. Y se puede vivir de muchas maneras, a veces se vive escuchando.
Cuando vos lo escuchás, lo vivís. A veces es meditando, a veces puede ser siendo cualquier actividad que uno realice. Si uno lo ve con los ojos del Dhamma. Pero el Dhamma no es una cosa para aferrarse. Es un recurso para alcanzar la extinción del sufrimiento. No es una cosa para aferrarse. Si uno se aferra al Dhamma, se va a encontrar sufriendo también. ¿Cuándo? Cuando no lo cumple, cuando no sigue la visión de acuerdo al Dhamma. Y esto nos lleva a la otra parte de los preceptos, ¿no? Fíjense que la traducción es tomo la determinación de. Tomo la determinación de. No dice yo no hago esto. Dice tomo la determinación de no tomar ninguna vida y de no lastimar a ningún ser viviente. No dice el primer precepto, es yo no voy a lastimar ninguna vida ni a ningún ser viviente. Dice tomo esa determinación. Puede ser que no la pueda cumplir. ¿Qué significa la determinación? Decidir. Sí, en parte sí. En parte sí. Es una decisión. Hoy a la mañana les contaba un poco de este monje inglés, Ñanavira, que él traduce sankaras, que Bhikkhu Bodhi los traduce como formaciones, formaciones mentales o formaciones volitivas. Bhikkhu Ñanananda las traduce como preparaciones y Ñanavira las traduce como determinaciones. Pero, ¿por qué? Porque determinan hacia dónde se va a conducir la acción. Son determinantes para algo. Entonces, si el sankara puede ser sano o insano, es determinante. La intención, que es parte de una formación mental, es determinante la decisión. Entonces yo tomo la determinación. Pero hay que ver qué pasa en el momento. Los preceptos son fundamentales para que el camino sea fructífero. Si no hay preceptos, no hay base. Y si no hay base, no es posible progresar en el camino. Imposible. Y uno de los más difíciles es, tomo la determinación de no mentir, no decir palabras agresivas, no calumniar y no hacer chusmería. Es una de las más complicadas, o de hacer charla vana. Es una de las cosas más difíciles de ver. Es fácil hablar sin sentido, es fácil decir una cosa por otra, fácil mentirse a sí mismo. Y todo esto está dentro del Dhamma. Los preceptos también están adentro del Dhamma, son parte de la enseñanza. Por más que a mucha gente le quede muy incómodo. Pues esa es la verdad, me queda incómodo cumplir los preceptos, porque no puedo hacer lo que quiero. Bueno, no cumples los preceptos, pero después vas a tener una meditación muy activa, con muchos obstáculos. Porque la mente está inquieta, está con mucho remordimiento. Entonces, los preceptos no son una cosa menor, son parte fundacional de una vida mental más fácil. Y ustedes pueden llevar la observación de los preceptos muy profundo en la práctica, ¿eh?
no solamente en la conducta exterior, sino en la mente también. No me acuerdo ahora el número, en uno de los sutras del Majjhima Nikaya, creo que es el 32, el Buda visita a Anuruddha, Kimbila y otro monje, donde les habla de el amor benevolente, y que ellos viven mezclados como el agua y la leche, porque tienen pensamientos de amor benevolente en público y en privado hacia los compañeros monjes, no solo en público. Significa en privado, que cuando no están frente a esas personas, siguen manteniendo pensamientos de amor benevolencia. Y eso es llevar como, estamos hablando de que en este sutta ya esos tres monjes son arahants, pero que en su mente, en su vida mental, ellos mantienen el precepto. No es que no rompen un precepto con la conducta verbal o física, no lo hacen en la mente. ¿Entienden hasta qué punto pueden llegar a refinar? ¿Significa esto que no va a surgir un pensamiento de desagrado? Sí va a surgir un pensamiento de desagrado. Lo que no va a surgir es la reacción posterior. Y hay una diferencia. Y finalmente el refugio en la sangha. El refugio en la sangha es, la sangha tiene muchas formas de verse. La sangha puede ser la sangha de monjes, literal, de monjes theravadas, de monjes mahayanas, de todos los monjes budistas del mundo, monjas, monjes y monjas. Laicos y laicas también son parte de la sangha. ¿Sí? La comunidad, y en este caso la comunidad, que podemos hablar de que la comunidad somos nosotros, en este momento, de esta sangha, ahora, nosotros 5 que estamos acá, y Graciela que está allá. Somos el grupo en el cual ahora está practicando, se reúne a practicar. Entonces la comunidad es eso, todos nos unimos en un punto para practicar algo. Ese es el significado de iglesia también. Iglesia es reunión, un lugar de reunión, no tiene que ser un lugar físico. La sangha, en ese sentido de monjes, es la que mantuvo las enseñanzas vivas a lo largo de los siglos. Y es lo que permite de alguna manera que nosotros estemos practicando. Y por eso se agradece. Se agradece que podamos recibir la enseñanza, se agradece por la enseñanza y se agradece por la persona que descubre la enseñanza. Pero cuando uno toma el refugio, pasa todo eso. No es que cree en eso, sino que se refugia en eso. Humildemente, uno baja la cabeza. Y baja la cabeza para oír, para escuchar, para abrirse a ese día de práctica. Y no se trata de ninguna manera de que no se, de que uno pierda el discernimiento propio, no se trata de estar adentro de un grupo que te coopta y te quita tus decisiones. No, porque el Dhamma justamente no es eso, el Dhamma es para venir y ver, inmediato, bueno en el principio, bueno en el medio, bueno en el final, y para ser experimentado por los sabios. Pero hay que venir y experimentarlo. No se puede, no te puedo convencer a los palazos. Esto es así, esto es así. Hasta que vos no lo veas, no lo ves. Significa que depende de un esfuerzo personal
el llegar a ver lo que se llama el Buddha-dhamma, la enseñanza del Buda, vivirla, la enseñanza del Buda, vivir el alivio que significa eso. En otras palabras, es el cambio de perspectiva por el cual nosotros vivimos la vida o vemos la vida. Es por eso que uno inicia un camino espiritual, porque la perspectiva que uno tiene es la que lo está llevando a uno a sufrir. No porque en el mundo haya cosas buenas o malas, en el mundo siempre va a haber cosas buenas o malas, sino como uno observa la realidad, como perspectiva la realidad, como perspectiva eso que está ocurriendo. Eso es el asunto. Si yo no cambio, no me muevo, me sigue pasando lo mismo. Entonces yo puedo cambiar mis relaciones, puedo cambiar de pareja, puedo cambiar de trabajo, se pueden morir mis padres, puedo tener hijos y sigo teniendo los mismos conflictos. ¿Por qué será? Porque la perspectiva no cambia, porque sigo viendo todo de la misma manera. Hasta que yo no me abra lo suficiente para abandonar la creencia que tengo con respecto a lo que creo que pasa, no voy a aprender y no voy a cambiar. Cuando yo entonces pongo en duda mi creencia, se abre una puerta. Y las creencias suelen ser suaves o fuertes, muy fuertes. Suelen estar acompañadas de profundas emociones, profundas como un charco, pero intensas. Si ustedes observan, cuando ustedes discuten o se pelean con alguien, la emoción es muy fuerte y la creencia ni hablar. Yo creo que tengo razón. Es un acto de absoluta valentía poner en duda la creencia de uno. Porque es ir contra todo lo que la biología les está diciendo, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. Si te enojas es porque tenés razón y debe ser verdad, es justo. Pero eso es la creencia. Nosotros solemos decir que la Iglesia Católica inició muchas guerras. No, fueron los seres humanos, con sus creencias. Pueden llamarse católicos, pueden llamarse musulmanes, pueden llamarse budistas, pueden llamarse rusos, norteamericanos, alemanes, ingleses, no importa el nombre. Son las creencias, las opiniones, las tendencias habituales, las tendencias subyacentes a la opinión. Yo creo que esto es así, y eso es una opinión, no una realidad. Entonces cuando cambia la perspectiva, algo cambia. Dejo de estar parado en el mismo lugar. Me moví. Siempre lo vi por este prisma. Pero ahora me moví y lo veo por este otro prisma. Y es como un paisaje. Yo el paisaje lo veo. Tengo una terraza de 100 metros con dos largavistas apuntando en dos direcciones diferentes. ¿Y voy a ver lo mismo? No, pero es la misma terraza. Y el que mira para la izquierda va a decir, wow, veo un río. El que mira para la derecha dice, wow, veo una montaña. Y el que le está mirando hacia la izquierda dice, no, no hay ninguna montaña. Sí, hay una montaña, le dice. Y se discuten. Claro, pero cada uno está mirando para donde ellos creen que es la totalidad del paisaje. Pero entonces viene un hombre que entiende, más sabio, y no usa ninguno de los dos prismas, ninguno de los dos largavistas, y ve que hay ríos y montañas.
Y que la discusión no tiene ningún sentido, porque no se trata de ríos o montañas. Se trata que depende para dónde mires. Te vas a encontrar con una realidad o con otra. Depende para dónde mires. Entonces depende para dónde vos mires, vas a ver el reflejo de algo. Que es lo que les dije en el retiro del origen dependiente. El perro mira su imagen en la laguna y cuando se encuentra con la imagen de la laguna y ve que hay otro perro, o le gruñe o mueve la cola para jugar. Pero ¿qué pasa si el perro no mira? ¿Está el reflejo? No está el reflejo. El perro cree que hay otro perro. Lo que no se da cuenta es que ese otro perro aparece solo cuando él mira. El humano no actuamos de manera diferente. Nosotros creemos que nos sentimos mal o bien porque nos está pasando algo, pero es porque lo miramos de esa manera. Y lo que no vemos es que nosotros, es por la reacción que tenemos que sufrimos. Entonces el Buda te dice, mira, tenés que venir y mirar esto. Porque el problema que hay entre lo que vos experimentás y cómo reaccionás, pasa algo. Pasa algo ahí, que es como uno de los nudos del origen dependiente, entre sensación y avidez. Entonces, ¿puedo dejar de sentir? ¿Puedo dejar de experimentar? Solo en Nirodha Samapati puedo dejar de sentir. Solo cuando experimento el Nirvana puedo dejar de sentir. Que no es lo mismo. Nirodha Samapati y Nirvana. Cuando uno está en el cuarto yana y deja de sentir el cuerpo, siente un alivio. Porque deja de sentir las perturbaciones que vienen del cuerpo. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los consejos que se le suele dar al meditador? No vuelvas a buscar la sensación corporal porque te va a doler. No vuelvas a mirar en el lago porque te vas a encontrar con el reflejo de tu cuerpo. ¿Qué significa? Que vas a volver vas a percibirlo de vuelta y vas a percibir las distracciones que surgen a partir del cuerpo, que todas las conocemos, ganas de ir al baño, tener hambre, dolores musculares y la otra parte, lo placentero. Pero cuando nos liberamos de qué, no es del cuerpo, cuando nos liberamos de ir detrás del cuerpo, sentimos alivio. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de que el cambio de perspectiva es lo que nos trae alivio. Ese cambio de perspectiva, en un sentido muy práctico, no se pierde. Cuando se pierde, sufrimos. Entonces no se trata de vivir y de aferrarse a meta, al amor benevolente, o a la compasión, o a la alegría empática, o a la ecuanimidad. No se trata de experimentar los yanas, pero son experiencias. Y como tal, se van a ir. Pero a mí me quedó una lección de esa experiencia. Me quedó un aprendizaje si estoy lo suficientemente abierto. Si no estoy muy abierto, voy a volver a buscar la experiencia, como un adicto a buscar la droga.
quiero volver a sentirme así, quiero volver a sentirme así. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, es un poco más sano que vos lo trates de hacer a través de la meditación que a través del alcohol o la droga. Pero en realidad, de fondo, la mente quiere volver a sentir la montaña rusa. Eso también es una de las razones por la que entonces muchas veces, ¿qué nos sucede? Esto no sirve, porque esto que experimenté, ahora no lo experimento más y la estoy pasando mal. Porque lo que vos estás buscando es una experiencia agradable, pero para eso anda al cine. O como decía el papá de un amigo mío, si querés emociones, mira Gasoleros. Venía esto en una conversación política, ¿no? Estaban hablando de un tema político, económico, y entonces uno se cansó y le dijo, escuchame, si vos querés emociones, mira Gasoleros. Para los que son de otro país, Gasoleros era una rom-com, una comedia romántica que hablaba de las costumbres argentinas. Nunca la vi. No, yo tampoco, Sí, yo para no que la vi. veas, sí, para que veas. Tampoco la vi nunca, me atrajo ese tipo de cosas. Volviendo entonces al tema, y muy importante, eh, de eso se trata el entretenimiento. El entretenimiento que es entretenernos con algo que nos haga sentir bien, que no tiene nada de malo, en tanto en cuando entienda que es un entretenimiento y no algo que es duradero y que entonces quiero que eso siga. Eso es lo que después empieza a ser peligroso. Y esto nos lleva a esto, algo muy importante que como meditadores lo tenemos que tener muy claro, que es no ir detrás de la experiencia, sea esta positiva o negativa. Es imposible no experimentar. Pero si nosotros nos aferramos a las experiencias y las consideramos que la experiencia es sabiduría, no, la experiencia es una condición para la sabiduría. Pero no toda experiencia me trae sabiduría, ¿no? Por eso no siempre nos tropezamos con la misma piedra. ¿Qué es tropezarse con la misma piedra? Tener la misma experiencia y seguir actuando igual. Entonces, hay mucha sabiduría y ¿qué es lo que nos falla? La perspectiva, de vuelta. O nos vamos a la derecha o nos vamos a la izquierda. Y el Buda viene y dice, mirá, no es la derecha ni la izquierda, es en el medio, las causas y condiciones que se dan para que esto ocurra. No es que esto existe y esto no existe. Por eso el Buda no contesta, ¿hay yo? ¿No hay yo? Y el Buda se mantiene en silencio. Porque esa no es la pregunta. ¿Hay yo? Entonces hay un alma eterna que perdura. No. Anicca. ¿Cómo? Anicca. Impermanencia. Depende de causas y condiciones, va a surgir algo, va a cesar o va a resurgir. Ah, entonces el Buda es aniquilacionista, nihilista. Y entonces el Buda dice, ¿y qué es lo que se aniquila? Por favor. Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que se aniquila? No es que el Buda dice, se termina el yo. No, no dice eso el Buda. El Buda lo que te dice es que hay que cambiar la perspectiva. No puedes usar la lógica. Porque la lógica siempre es existe y no existe. Entonces no es nihilista y aniquilacionista, es ¿qué se va a aniquilar? ¿Lo que nunca existió? Es como si nosotros tuviéramos un paquete de lentejas y tenemos miedo que dentro de ese paquete de lentejas cesen los granos de arroz. Si no hay ningún grano de arroz ahí. No, pero es aniquilacionista. No, hay lentejas. Pero el grano de arroz va a desaparecer. ¿Qué grano de arroz? Si no hay ningún grano de arroz.
Hay un error en qué? En la creencia. Yo creo que hay un grano de arroz ahí, pero ¿vos lo viste? No, pero debe haber. Entonces ahora les voy a leer, no se los voy a leer completo, el sutta número 78 del Majjhima Nikaya, el asceta errante Mandika. Esto he escuchado en una ocasión: el bienaventurado estaba morando en Savatthi, la arboleda de Jeta, en el parque de Anathapindika. Al mismo tiempo, el asceta errante Ugahamana Mandikaputa estaba morando en el parque de Malika, cerca del árbol Tinduka, donde estaba el salón de los debates filosóficos, junto a un gran número de los seguidores de los ascetas errantes, unos 300 eran. Entonces el carpintero Panchakanga salió de Savatthi al mediodía para ver al bienaventurado. Panchakanga es el carpintero de el parque de Anathapindika, ¿sí? Que era el que hacía los arreglos. Pero después se le ocurrió este pensamiento: este no es aún el tiempo apropiado para ver al bienaventurado, pues todavía él está en la reclusión. Tampoco es el tiempo apropiado para ver a los monjes, que son dignos de estima, pues ellos también todavía están en reclusión, es decir, están meditando. ¿Qué tal si voy al parque de Malika junto a la asceta errante Ugahamana Mandikaputa? Y entonces se fue al parque de Malika, es decir, el carpintero se fue a hablar con los filósofos. En esta ocasión el asceta errante Ugahamana estaba siendo rodeado de una gran cantidad de ascetas errantes que estaban haciendo un enorme griterío, hablando fuerte y ruidosamente sobre temas carentes de sentidos, como las conversaciones sobre reyes, ladrones, ministros, ejércitos, peligros, batallas, comida, bebida, vestimentas, camas, guirnaldas, perfumes, parentela, vehículos, pueblos, ciudades, países, mujeres, héroes, calles, bienes, muerte, juegos, origen del mundo, del océano, y conversaciones sobre si las cosas existen o no. Entonces cuando Ugahamana Mandikaputa visualizó al carpintero Panchakanga acercándose a este lugar desde cierta distancia, quietó esta asamblea de la siguiente manera: señores, por favor, aquietaos. No hagáis tanto ruido. He aquí que viene acercándose a este lugar el carpintero Panchakanga, quien es el discípulo de la asceta Gotama, uno de sus discípulos laicos, vestidos de blanco, que viven en Savatthi. A estos venerables señores les gusta la quietud. Ellos se disciplinan en la quietud y recomiendan la quietud. Quizás si él encuentra esta asamblea quieta, se le ocurre unirse a ella. Entonces los ascetas errantes llegaron a callarse. Mientras tanto, el carpintero Panchakanga se acercó a Ugahamana e intercambió con él cordiales saludos. Cuando estas amables y corteses palabras de bienvenida habían terminado, se sentó a un lado y el asceta errante Ugahamana le dijo: carpintero, cuando un hombre posee estas 4 cualidades, yo lo considero como alguien realizado en lo beneficioso, perfecto en lo beneficioso, un asceta invencible que ha alcanzado el logro supremo. ¿Y cuáles son estas 4? Este es el caso de un individuo que no realiza las malas acciones a través del cuerpo, no se expresa a través de un lenguaje incorrecto, no tiene malas intenciones y no se gana la vida de mala manera. Cuando un hombre posee estas 4 cualidades, yo lo considero como alguien realizado en lo beneficioso, perfecto en lo beneficioso, un asceta invencible que había alcanzado el logro supremo. ¿Sí? Entonces eso es lo que cree este asceta, ¿sí? Que cuando alguien entonces no tiene una conducta de malas acciones a través del cuerpo y ni del lenguaje ni en la mente, y no se gana la vida de mala manera, ¿sí? Es una persona que alcanzó el logro supremo. Entonces el carpintero Panchakanga no aprobó ni desaprobó las palabras del asceta errante Ugahamana, y sin haber aprobado ni desaprobado las palabras del asceta errante Ugahamana, se levantó de su asiento y salió de allí pensando: voy a aprender el significado de este discurso en presencia del bienaventurado. Fíjense lo que hizo el carpintero. No reaccionó. No reaccionó. Very difficult. Lo único que hizo el otro fue hacer una declaración. Lo único que hizo él: bueno, vos decís eso, está muy bien. No tenemos que estar de acuerdo, ni en desacuerdo tampoco.
Digo, no tenemos que estar de acuerdo ni en desacuerdo. O sea que entonces se fue junto al bienaventurado y después de rendirle homenaje se senta a un lado y le relató al bienaventurado todo lo ocurrido con el asceta errante Guajamana. Acto seguido el bienaventurado dijo: si esto fuera así, Carpintero, un joven y tierno niño, bebé, acostado boca abajo, sería alguien realizado en lo beneficioso. Perfecto en lo beneficioso, una asceta invencible que había alcanzado el logro supremo, según el discurso del asceta errante Ugajamana. Pues para un bebé, acostado boca abajo, ni siquiera existe todavía la noción del cuerpo. Así que, ¿cómo podría él realizar alguna mala acción a través del cuerpo, más allá del mero hecho de menearse? Para un joven así tierno y párvulo, acostado boca abajo, ni siquiera existe la noción del habla, de modo que ¿cómo podría él expresarse a través de un lenguaje incorrecto más allá del mero balbuceo? Para un joven y tierno párvulo acostado boca abajo, ni siquiera existe la noción de la intención, de modo que ¿cómo podría él tener malas intenciones más allá del mero enfurrunamiento? Para un joven tierno y párvulo, acostado boca abajo, ni siquiera existe todavía la noción del modo de ganarse la vida. De modo que cómo podría él ganarse la vida de manera más allá del mero succionar el pecho materno. Porque así se gana la vida él. Si esto fuera así, Carpintero, un joven y tierno párvulo acostado boca abajo, sería alguien realizado en lo beneficioso, perfecto en lo beneficioso, una asceta invencible que ha alcanzado el logro supremo, según el discurso del asceta errante Ugajamana. O sea que eso de que los niños son sabios, be careful. A veces los niños actúan de manera sabia, sí, es verdad, pero no porque sepan. Tampoco un niño es tabula rasa. Alguien que no tiene nada, tiene intenciones físicas, verbales y mentales. No son angelitos. Porque aun cuando un pequeño bebé a un niño haga algo, pegar, está pegando con una intención. Aunque no se esté dando cuenta, pero lo está haciendo. No se está dando cuenta de la consecuencia, pero lo hace. O si llora enojado, ¿no? También. Es lo que hacemos cuando nacemos en el mundo, ¿viste? ¡Ah! Ajá. Pero a mí me impacta que las personas que dicen este tipo de cosas, los niños son sabios, son estos maestros, no sé qué, es como que evitan la parte en que el nene mordió al otro, en que el nene se enfurruñó, entonces, todas las cosas que todos los niños sanos y normales hacen. Y pero ahí se ¿No? expresa. Es como. Expresa su enojo. Esa parte está editada, esa parte como que no pasó. Me gustaría marcarles una cosa de este párrafo. Fíjense lo que dice el Buda. Es un pequeño matiz, pero no es menor. Dice, pues un joven y tierno párvulo acostado bajo ni siquiera existe todavía la noción de cuerpo, no existe la noción del habla y no existe la noción de intención y tampoco la noción del modo de ganarse la vida. ¿Por qué dice la noción? Del concepto. Lo que no tiene el niño es el concepto. La creencia. Claro, no hay una noción. Por eso uno lo perdona. Porque no tiene la noción. Pero un adulto que hace eso, tiene la noción. Eso es un matiz. El otro matiz es que la noción va siempre entonces acompañado de un actuante. De un actor. O una actriz. De un yo. ¿Cómo lo dice el Buda? ¿No tiene? Noción ¿No tiene noción, dice? del cuerpo, no tiene noción del habla, no tiene noción. Es decir, que son nuestras nociones
nuestros conceptos, nuestras conceptualizaciones, lo que producen el reflejo en el agua. Esto es muy importante. Yo lo que es cuando el perro mira al agua y se ve su reflejo, es lo mismo que cuando una persona tiene un concepto y mira en su mente, ¿qué creen que ve? El propio concepto. Y cuando eso se pone delante de otra persona, no la estás viendo a la otra persona, estás viendo tu concepto de la otra persona, tu creencia. Yo creo que vos me hablás así. Eso es lo que vos crees. No es lo que pasa. Pero es tan fuerte esa creencia y ese circuito es tan veloz que yo creo que es así. ¿Entienden por qué la ecuanimidad es cardinal? Porque cuando hay ecuanimidad no hay emoción, no hay perturbación. Entonces lo puedo ver. Puedo ver que estoy teniendo una creencia y la puedo soltar. Si no, ¿qué pasa? Yo miro eso y automáticamente ¿qué pasa? Surge otra opinión. No, porque me lo dijo por esto, porque yo no entiendo, porque yo, y empiezo a ver una justificación, una alimentación, una retroalimentación. A los 20 segundos tengo un árbol plantado en la cabeza con miles de ramas y no sé cuál de todas esas ramas es la correcta y hay que cortar el ramo de raíz. Y esa es la retroalimentación que se da. ¿Por qué? Porque miré el reflejo del agua y seguía mirando el reflejo del agua y creo que ese reflejo... No, eso es un reflejo. ¿Por qué está ahí? Porque mirás. Pero ¿qué pasa si vos quitas la vista? ¿Qué pasa si vos dejás de poner tu intención en esa creencia? Si vos la dejas ir. ¿Qué pasa si en el medio de esa opinión que tu mente está expresando con tanta vehemencia, vos la soltás? En el medio de toda esa acalorada discusión, que a veces no necesariamente es con el otro, a veces es con uno mismo. ¿Qué pasa si yo la suelto la opinión? Y digo, a ver, no, yo creo que es por esto. A ver, ok, yo observo esa creencia y la observo y la dejo. Y abandono esa intención de continuar pensando eso. Y observo cómo ese pensamiento, hago el trabajo técnico. Observar, a ver, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Queda el actor? ¿Ahí? Y lo tendrás que hacer y averiguarlo, no. ¿Qué actor? El que dice enojado, pero ¿ves? ¿Y dónde está eso? Está acá adentro. Demasiado. ¿Qué queda cuando ustedes sueltan un pensamiento No queda nada. en la meditación? Alivio. ¿Queda el actor? Nada. Espacio, Espacio. ¿Sí? apertura. Espacio, apertura. Miren ustedes lo que es toda la creencia. Nada. Es lo que hablamos hoy al mediodía. Explotó la bomba. Y cuando explota la bomba, ¿qué es? Suelto mi atención, dejo de mirar al lago, por lo tanto no hay más reflejo, suelto mi alimento de ese pensamiento y de esa opinión. La suelto, lo dejo. Ya está, ya sé. Yo miré y apareció. Lo dejo. Explotó. Y eso va desapareciendo. ¿Y qué queda? Nada. Alivio.
Perdón, eso genera, ¿puedo preguntar? ¿Sí? Eso genera un nuevo condicionamiento hacia esta orientación, hacia, No. porque, Bueno, sí, ¿no? desde un lugar práctico te podría decir que sí. Ajá. Podría generar un desacondicionamiento. Claro, se soltó algo de un condicionamiento, pero a través de ese espacio y la experiencia se genera una nueva perspectiva, digamos. Bueno, Podés no. ponerlo así. O justamente lo que sucede es que desacondicionás la mente para que reaccione. Ah, perfecto. Bien, bien. ¿Qué significa eso? Que vas a tener otro entendimiento del proceso de surgimiento y cesación. Surge una opinión, surge un pensamiento, voluntario estoy diciendo, ¿no? Pero cuando yo lo dejo, ah, no queda nada. ¿Y dónde estaba todo ese inmenso problema? ¿Dónde estaba ese Rottweiler enojado que vi? Y ese es tu reflejo, nada más. Es el reflejo momentáneo. Cuando vos lo dejás de atender, el Rottweiler desaparece. Todo ese barullo deja de estar. Tan fácil y tan difícil como eso. Sin embargo, también le tenemos que hacer Anjali al Rottweiler, porque es debido a que tenemos ese Rottweiler que podemos darnos cuenta de la impermanencia, que podemos darnos cuenta que es sufrimiento y podemos darnos cuenta de que es impersonal. O sea que a ese obstáculo. Muchas gracias. Si no, no podemos darnos cuenta. Entonces, cuando nosotros nos vamos a sentar a meditar, ¿qué esperamos que pase? Y nos va a pasar eso. Pero es debido a que nosotros no nos damos cuenta de que tratamos de agarrar unas experiencias y rechazar otras, es que ese proceso se vuelve muy intenso. Yo quiero las experiencias lindas, no quiero saber nada con las feas. Pero ¿qué pasa cuando la mente empieza a entrar en balance? Estas que son tan lindas no me importa si pasan tanto, estas que son feas si vienen no me preocupan, y entonces la mente entra en balance. ¿Qué significa? Que estos dos lugares, placer y dolor, derecha e izquierda, arriba y abajo, grosero y sutil, presente, pasado y presente, o como ustedes lo quieran ver, pierde, existe o no existe, soy o no soy, pierden pie en la mente. No tienen condiciones para surgir. Porque te das cuenta que depende de la condición surge la experiencia. Y no hay ningún control sobre ello. ¿Qué sucedió? Que dejé de reaccionar. O que si me encontré reaccionando o me encontré pensando y haciendo asociaciones a esa reacción, o me encontré victimizándome, o viéndome a mí como el héroe conquistador, o viéndome a mí como la persona que trae la luz a las discusiones, o viéndome a mí como la persona que enseña, o viéndome a mí como una rata atropellada, no importa, eso es baba, puedo dejar ir en cualquiera de esos momentos mi atención al lago y a la imagen. Y no es muy importante. Puedo descansar a través de ese reconocimiento y me relajo.
qué bueno está abrir, ¿no? Y dejar. Reconocer el cansancio que se produce de ir detrás de las experiencias, como si las experiencias no fueran a venir. No fueron a venir. Claro, uno va a buscar como si es algo que sí van a venir igual. ¿Por qué andan preocupándose porque venga esta o aquella? No, ¿por qué andar seleccionando? Vienen las que vienen. Depende de las condiciones de la mente. El punto entonces no estaría por ahí. No estaría por tratar de controlar qué tipo de experiencia tengo, sino por dejar de ser un adicto a las experiencias. Las experiencias están ahí, no puedo, tengo un cuerpo, tengo una mente, voy a experimentar. Tengo los 5 agregados, así que uno vivencia la vida a través de esos patrones. Cuerpo, formación corporal, a través de las sensaciones, a través de las percepciones, de las formaciones o preparaciones mentales y a través de la conciencia. A través de esos patrones, que son móviles y cambiantes, uno vive la vida. ¿En qué se diferencia entonces un arahant de una persona mundana? ¿Un arahant deja de tener pensamiento? ¿Deja de sentir? ¿Deja de percibir? ¿Deja de tener cuerpo? ¿Deja de tener conciencia? Y en sus formaciones mentales, ¿que no hay pensamiento de ninguna índole? O sea que siguen funcionando los sankaras en la mente de un arahant, porque sigue siendo un ser humano. ¿Qué cambia? No reacciona. Entiende que los 5 agregados son eso. Y deja de hacer fuerza tratando de que sean otra cosa. O de que su conducta, la conducta de estos 5 agregados, se conduzca de cierta manera. Entonces viene acá el Buda dice, cuando un hombre posee estas 4 cualidades, carpintero, yo no lo considero como alguien realizado en lo beneficioso, perfecto o un asceta invencible que ha alcanzado el logro supremo, sino como alguien que está al mismo nivel que un bebé. La vara del Buda es la vara del Buda, ¿no? ¿Cuáles son estas 4 cualidades? Este es el caso del individuo que no realiza las malas acciones a través de su cuerpo, no se expresa a través de un lenguaje incorrecto, no tiene malas intenciones y no se gana la vida de mala manera. ¿Sí? Entonces el Buda no lo considera cuando en estas 4 cualidades como alguien perfecto o alguien que alcanzó el logro supremo. Carpintero, cuando un hombre posee estas 10 cualidades, yo lo considero como alguien realizado en lo beneficioso, perfecto o un asceta invencible. Pero antes que nada, yo digo que esto tiene que ser comprendido así. Estas costumbres son perniciosas, y así, estas son las causas de las costumbres perniciosas, y así, las costumbres perniciosas cesan por completo aquí, y así, un hombre que practica en este camino está practicando el camino del cese de las costumbres perniciosas. ¿Qué está diciendo? Las 4 nobles verdades, ¿vieron? Está colocando en este caso, cómo las costumbres perniciosas surgen y cesan. Y cómo es el camino para eso. O sea, ¿qué es lo primero que hace Buda con el carpintero? Entonces, el carpintero dijo, estas son las cualidades, esto es lo que yo tengo que lograr. Y el Buda le dice, ¿por qué no lo mirás desde este ángulo? Primero que son 10, no 4. Pero además, antes que nada, para poder lograr esas 10 cualidades, tenés que cambiar la manera de ver y le da la perspectiva de las 4 nobles verdades. Mirá, estas son las perniciosas, después va a nombrar las beneficiosas.
Estas son las perniciosas, estas son las beneficiosas, surgen debido a esto, y no por qué, sino que tienen un origen, cesan debido a esto, y este es el camino. ¿Entienden lo primero que le enseña el Buda entonces? Que cuando ustedes tienen un problema, cuando les surge a ustedes un problema en la mente, toman el Dhamma, se refugian en el Dhamma y dicen, a ver, ¿cómo surge esto? Primero, ¿qué es lo que estoy viviendo? No, lo que pasa es que mi amigo me insultó. No, eso no es lo que estás viviendo. Vos estás viviendo enojo en la mente. Surgió enojo en la mente, no tu amigo te habló mal. Eso es lo primero. ¿Cuál es la causa de eso? Es que mi amigo me habló mal. No, no, ese es el origen. El origen es que vos reaccionaste a cómo te habló tu amigo. Que es muy diferente. Y es muy diferente. ¿Cómo cesa eso? Tenés que soltar la reacción. ¿Y cómo soltás la reacción? ¿Cómo llegás a soltarla? A través del recto esfuerzo, del octuple noble sendero. ¿Ves que es una manera práctica de aplicar el Dhamma en la mente? No es un análisis. No analiza en el modo de que se va con proliferación. Se hace la pregunta y encuentra la respuesta en la mente. Ah, porque yo reaccioné. Estoy viviendo esto en la mente, esto es lo que surge. Surge debido a esto. Si yo tengo que dejar ir la reacción, eso se va. ¿Y cómo hago eso? Hago las 6 R's. Es decir, hago el recto esfuerzo. Pero esos son todos pasitos concretos en la mente. Entonces después menciona las beneficiosas, ¿no? Y en el caso lo pone al revés, dice, estas costumbres son beneficiosas, estas son las causas de las costumbres beneficiosas cesan por completo aquí, y uno que practica en este camino, está practicando el camino del cese de las costumbres beneficiosas, que podría llegar a ser esto incorrecto, octuple noble sendero, ¿sí? Además que yo digo que esto tiene que ser comprendido de esta manera, ¿no? Estas intenciones son perniciosas. O sea, habla de las costumbres y ahora habla de las intenciones. Cómo surgen esas intenciones y cómo cesan. Y las intenciones beneficiosas. Y las coloca siempre en el mismo parámetro de causalidad. ¿Y qué son las costumbres perniciosas? Las acciones perniciosas realizadas a través del cuerpo, verbales y las perniciosas formas de ganarse la vida. Esas son las costumbres perniciosas. ¿Y cómo se originan estas costumbres perniciosas? Su origen se ha revelado. Debería decirse que su origen en la mente. ¿En qué clase de mente? Aunque la mente sea múltiple, variada y de diferentes aspectos, aquí se trata de la mente afectada por la avidez, o sea, por la lujuria, el odio y la ilusión. Así se originan estas costumbres perniciosas. ¿Cómo se origina entonces una costumbre? A través de eso. ¿Y dónde estas costumbres perniciosas cesan por completo? Su cese se ha revelado. Es aquí donde el monje abandona la conducta perniciosa realizada a través del cuerpo y desarrolla la conducta beneficiosa a través del cuerpo. Abandona las acciones verbales y abandona la conducta y desarrolla las acciones verbales beneficiosas. Abandona la conducta perniciosa a través de la mente y desarrolla la conducta mental beneficiosa. Y se gana la forma de vida correctamente. En el caso del monje es un tanto raro. Sí, es un tanto raro. Está hablando en realidad de no ganarse la vida de mala manera, que en el caso de un monje es no hacer hechicería, hay un montón de cosas. Astrología y demás. Bueno, aparte justo le estaba hablando al carpintero. ¿Sí? Y cómo el que practica este camino está practicando el camino del cese de las costumbres perniciosas. Es el caso del monje que genera el deseo para que no surjan en él,
los perniciosos estados mentales que aún no surgieron, se esfuerza en esto, persiste en esto, lo intenta de todas formas y se mantiene firme en este intento, y genera el deseo de abandonar los perniciosos estados mentales que ya surgieron. Genera el deseo para que surjan los estados beneficiosos mentales que aún no surgieron. Genera el deseo para que permanezcan, continúen y no desaparezcan, se incrementen y se desarrollen los beneficiosos estados mentales que ya surgieron. Es decir, el noble esfuerzo. En sus cuatro partes, ¿sí? Los cuatro esfuerzos correctos. Es importantísimo esto. Fíjense cuál es la instrucción. Genera el deseo para que no surjan en él los perniciosos estados mentales que aún no surgieron. Se esfuerza en esto, persiste en esto, lo intenta de todas formas y se mantiene firme en este intento. No es repetir 200 millones de veces que mi mente esté en paz, que mi mente esté pacífica. Es descansar en el estado mental saludable. Cada tanto decirse la frase. Genera el deseo para abandonar los estados mentales que ya surgieron. Es decir, que, bueno, le puede pasar. Y te van a surgir. Entonces fíjense, genera el deseo, se esfuerza en esto, persiste en esto, lo intenta de todas formas y se mantiene firme en ese intento. ¿Entienden eso? Sí, que cuando les... Claro. No en explicar por qué, no en hablar acerca de qué, no en analizarlo, déjalo, hacer el esfuerzo y déjalo. Tenés que ser, en ese sentido, consecuente. Si no, no vas a sentirte aliviado. Y después habla de las costumbres beneficiosas, de las acciones beneficiosas realizadas a través del cuerpo, las verbales y a través de la forma de ganarse la vida. Estas son las beneficiosas. ¿Y cómo se originan? Su origen se ha revelado. Debería decirse que se originan ¿en dónde? En la mente. Muy bien, en la mente. ¿Sí? ¿Y dónde estas costumbres beneficiosas cesan por completo? Su cese se ha revelado. Es aquí donde el monje es virtuoso, pero él no se identifica con su virtud y la entiende tal como realmente es, como la liberación de la mente y la liberación a través de la sabiduría. Es aquí donde estas costumbres beneficiosas cesan por completo. ¿Qué está diciendo? Mantiene una actitud virtuosa no para ser un virtuoso, sino para no tener una mente... O sea que no se libera mediante la virtud, se libera la liberación de la mente y la liberación a través de la sabiduría. Es decir, que no es un fin en sí mismo. Las costumbres beneficiosas cesan por completo, además. Cesan las costumbres. No hay hábitos. A veces te respondo esto, a veces te respondo otra cosa. Porque no hay una respuesta igual para todo. Depende las condiciones del momento. Entonces, si me aferro al Dhamma, voy a tener un problema. Me voy a acostumbrar al Dhamma. Y el Dhamma es una balsa. Y es verdad que hay que estar encima de la balsa, pero no para quedarse pintándola, haciéndola bonita. Es una balsa. Y cómo el que practica en este camino está practicando el camino del cese de las costumbres beneficiosas. Y repite el esfuerzo, el noble esfuerzo, ¿sí? Las 6 R. Y luego habla de las intenciones perniciosas. Las intenciones perniciosas, en este caso, son los deseos sensuales, las intenciones de animadversión y la intención de crueldad. ¿Sí? Que esto tiene que ver con Sankapa, Samma Sankapa, el segundo peldaño del octuple sendero. ¿Sí? La recta intención. ¿Qué es esto?
Intenciones en los deseos sensuales, intenciones en la animadversión o el odio, e intenciones de crueldad. ¿Intención también se puede ver como recto propósito? ¿Recta intención, recto Sí, propósito? sí. Entonces la intención de los deseos sensuales es quedar agarrado de los deseos sensuales. Quedar prendido de los deseos sensuales, tratar de que se perpetúen los deseos sensuales, no soltarlos. Eso es una intención incorrecta. ¿Porque es malo en sí? No. No es malo en sí. Pero en el trabajo para la liberación de la mente no estás caminando en la misma dirección. Lo único que vos tenés que saber es eso. Para eso necesitas atención plena. ¿Vas a disfrutar de los deseos sensoriales? Sí, los vas a disfrutar cuando ocurran. No andes buscándolo después, todo el tiempo. No vayas detrás de la experiencia, continuamente. Intenciones de animadversión, todo lo contrario a meta. Intención de crueldad, todo lo contrario a la compasión. Ya les hablé al principio de la charla de meta y de compasión. ¿Cómo se originan las intenciones perniciosas? Su origen se ha revelado. Debería decirse que se originan en la percepción. ¿Qué clase de percepción? Aunque la percepción sea múltiple, varía de diferentes aspectos, aquí se trata de la percepción de los deseos sensoriales, la percepción de la aversión y la percepción de la crueldad. Así se originan esas intenciones perniciosas. Interesante, ¿no? Como la sensación trae una percepción, como esa percepción hace surgir pensar sobre eso, y tener la intención sobre eso. Acá la percepción es me gusta, no me gusta. La percepción es la etiqueta que le pone la mente a eso. ¿Sí? Agradable, esta sensación que tengo es agradable, es caliente, fría, y a partir de esa percepción esto es caliente y no me gusta porque, ¿ves? Ya hay una intención y hay papancha. ¿Y dónde estas intenciones perniciosas cesan por completo? Su cese se ha revelado aquí. Es donde el monje, aislado de los placeres sensuales, aislado de los perniciosos estados mentales, entra y permanece en el primer jhana. Es curioso, ¿no? O sea que el Buda recomienda para que las intenciones perniciosas de los deseos sensoriales, del odio, de la animadversión y de la crueldad, dice, ¿cómo hago para cesar eso? Entra en jhana. ¿Cómo? Entra en jhana. Practica la meditación. Como una manera de purificar la mente, purificar las intenciones. ¿No? Interesante. Y como aquel que practica en este camino está practicando el camino del cese de las intenciones perniciosas, en el caso del monje que genera y vuelve a mencionar el recto esfuerzo. O sea que, aunque vos entres en el primer jhana, tenés que seguir practicando el recto esfuerzo, las dos cosas, ¿bien? La sabiduría la tenés que aplicar a la vez que practicás la tranquilidad. No es una cosa o la otra, tenés que practicar las dos. ¿Cuál es el nombre de esas dos? Samadhi y Samatha y Vipassana. ¿Y qué son las intenciones beneficiosas? La intención del renunciamiento, la intención de la meta, digamos, no aversión, y de no crueldad. ¿Y cómo se originan?
Se originan en la percepción también. ¿Sí? Estás en llana y percepción. Se van entendiendo, o sea que estamos hablando de que lo beneficioso y lo perjudicial siguen siendo parte del juego. Y la idea es salir del juego, game over es lo que queremos. ¿Y dónde estas intenciones beneficiosas cesan por completo? Eso se ha revelado aquí, es donde, y menciona el segundo yana. Y sigue diciendo en el párrafo siguiente que hay que continuar con el recto esfuerzo. Y es interesante, ¿no? Porque dice que el que practica de esta manera, digamos, el que practica de esta forma, el camino así, está practicando el camino del cese de las intenciones beneficiosas. Perniciosas. Beneficiosas. El cese. Claro, porque las intenciones beneficiosas, en última instancia, ¿qué son? Intenciones. Avidez. Y donde hay intención, hay que ir a atender el mostrador. No importa si el que viene es un cliente hermoso o desagradable. Hay que ir a atender el mostrador. Y la intención es karma. Bueno o malo, es karma igual. ¿Y el karma qué es? Existencia. Y si tenés existencia, tenés un cuerpo, tenés agregados y tenés que atenderlos. Con todo lo que ello conlleva. Por eso dice que no es para ser virtuoso, ¿no? Claro, por eso estamos hablando de que el camino del Buda va más allá de las intenciones perjudiciales y más allá de las intenciones beneficiosas. Sin embargo, como práctica tenés que abandonar las intenciones perjudiciales y tenés que desarrollar las beneficiosas para que en última instancia abandones las dos y dejes de estar apoyadas en las dos. Porque sigue siendo el juego. Ahora bien, carpintero, ¿cuáles son estas 10 cualidades que un individuo debe poseer para que yo lo considere como alguien realizado en lo beneficioso, perfecto en lo beneficioso, un asceta invencible que ha alcanzado el logro supremo? Este es el caso del monje que posee el recto entendimiento de alguien que está más allá de la instrucción, la recta intención, la recta forma de hablar, la recta acción, la recta forma de vida, el recto esfuerzo, la recta atención consciente, la recta tranquilidad o concentración, el recto conocimiento y la recta liberación de alguien que está más allá de la instrucción. Es decir, son las 10 características, es cuando el óctuple sendero se vuelve de décuple sendero. A este yo lo considero como alguien realizado en lo beneficioso, perfecto en lo beneficioso, una asceta invencible que ha alcanzado el logro supremo. ¿Cuáles son las dos que se agregan a las otras? Las dos que se agregan después de eso es el recto conocimiento Y la liberación. y la liberación. Esto es lo que fue dicho por el bienaventurado y el carpintero Panchakanga fue satisfecho y se alegró en las palabras del bienaventurado. Interesante el sutta, ¿no? ¿Qué es otra? 78, ¿Te imagino? ¿no? No es solamente entonces lo beneficioso. Lo beneficioso es sin duda un vehículo. Necesitamos de ese vehículo. También necesitamos del otro vehículo, de lo perjudicial, para ser abandonado. Pero no nos podemos quedar agarrados. Ay, tuve esta experiencia. ¿Y? ¿Y ahora la tenés? No. Qué pena. Bien, ¿tienen preguntas? Entonces nos vamos dando cuenta de cómo nos gustan las experiencias.
y cómo perdemos el eje cuando nos aferramos a ellas. ¡Ay! Hoy me siento bien, qué lindo. Y lo que contaba el venerable Ajahn Brahm, salí a la calle y pisé caca de perro. Y todo el hermoso día se fue al tacho. Porque ahora la experiencia es mala. Y me aferré a la experiencia, a la una y a la otra. Y no es eso. ¿No? Entonces, ¿cómo hacer para tener una mente inamovible? Una mente, como dicen los maestros Zen, una mente como una montaña. No puede estar aferrada a la experiencia. Las experiencias, en los símiles de la montaña y el mar, ¿qué es? Es el mar golpeando la montaña. Esa es la sensación de Dana. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te da igual? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y todo el tiempo impacta. Tenemos ese impacto, ese contacto a través de las 6 bases de los sentidos. Pero la mente está clara, atenta, ecuánime, y golpea, pero no hay reacción. ¿Y qué hace cuando golpea la sensación en la montaña? ¿A dónde vuelve el agua? Al océano. Se pega a sí misma el agua. ¿La montaña dejó de sentir el agua? No, la está sintiendo. No dejó de sentir. Bueno, no la siente porque es un mineral. Pero si nuestra montaña fuera un personaje, diría, estoy sintiendo el agua que me está golpeando todo el día. Como a nosotros nos golpea, nos impacta todo el día las sensaciones visuales, auditivas, gustativas, físicas y mentales. Todo el día. Qué trabajo, ¿no? Y nosotros, y toda la noche, y nosotros nos lo tomamos personal. Ay, esto que siento, ay, esto que me pasa, ay, esto que pienso, ay, esto que percibo. Y si pasa todo el tiempo, ¿por qué tanta pelea? ¿Estamos pensando de alguna manera que no queremos que nos pase eso? Sospechoso. ¿Será ese la correcta perspectiva o punto de vista para sentarse a meditar, esperar que pase eso? ¿O bienvenido a todo lo que pase? Porque si es malvenido, viene igual. Entonces la sonrisa es fundamental. No la crítica. La crítica me la dejan a mí. Yo hago la crítica. Ustedes no. Me dejan a mí esa parte difícil de la vida, que es criticar. La crítica no es algo agradable de hacer, especialmente cuando se les hace un adulto. Pues el adulto, todos ustedes son adultos, tienen su vida y tienen su autonomía y tienen su cosa, y otro adulto los critica. Difícil, ¿no? No es un momento agradable. No, ustedes no se critiquen, yo me critico, yo los critico. Cualquier cosa se la agarran conmigo. No pego, aunque tenga el ojo así. Recibí golpe. Al revés. ¿Cómo? Claro, claro, en una entrevista no le gustó lo que le dije y me revolvió un sopapo. Es la naturaleza de la mente ir a, no sé cómo ponerlo, por lo que me decías hoy, de ir a buscar o aferrarse a esas experiencias, tomarlas de determinada manera. Está condicionada a hacer eso. Pero esas condiciones pueden cambiar. Y el cambio de perspectiva es, en lugar de lo que digo habitualmente, ver que mi mente está agarrando eso. Claro. Cuando vos ves que tu mente está agarrando algo, reaccionando,
Estás siendo consciente de lo que está haciendo la mente. Ah, mira, se movió hacia el desagrado o al agrado. Cuando vos sos consciente de eso, adivina lo que pasa. El agrado y el desagrado desaparecen. Porque estás siendo consciente del proceso. Estás siendo atento. Estás teniendo atención plena. Estás recordando que la mente se mueve en ese momento. Ah, mira. Si estás observando, no hay identificación. Solo hay una observación de lo que está pasando. Si vos lo dejás, o simplemente ves que se disuelve solo, acabas de ver cómo surge y cómo cesa. Estás viendo en ese momento a través de las 4 nobles verdades. Estás teniendo la perspectiva que le enseñó el Buda a Panchakanga. Primero, cómo surge, cómo cesa, cómo llegamos a la cesación. Miralo a través de eso. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando vos haces el esfuerzo, el recto esfuerzo, estás haciendo eso. Reconozco que, ¿qué tengo? Mandarinas. Dejo de pensar, dejo de alimentar el pensamiento de las mandarinas, le quitas ¿qué? Avidez, el origen. En realidad le quitas la atención. Luego cuando te relajas le quitas la avidez, el origen. Y sentís alivio. Así cesa, así surgió, así cesó. ¿Qué? El pensamiento de las mandarinas. ¿Cómo llegué a que cesara? A través de el octuple noble sendero. A través de las 4 nobles verdades. Lo estás haciendo en ese momento. Como la mente por ahí todavía no está lo suficientemente madura, volvés a tu objeto de meditación. Pero a veces te puede pasar que te quedas en ese silencio y que la mente no vuelve. Y está bien ahí donde está. Lo que pasa es que después yo quiero que esté ese silencio, entonces ya tenemos un problema. Vuelve a estar ávida. Ávida otra vez, ¿entendés? Y eso que tuve, porque me di cuenta que no volver al objeto de meditación también es más descansado. Sí, pero a veces la mente necesita volver aunque no quiera, necesitas volver porque está muy inquieta y necesita un objeto en el cual sentarse un rato hasta que se serene. Por eso la base de la nada o la base de mi percepción y no percepción ocurre cuando la mente ya está cansada de los objetos, aún de los sanos. Los deja porque aún los sanos, los objetos sanos, también son un esfuerzo. Entonces la mente está en silencio, aquietada, sin necesidad de tomar objeto. Y por eso uno se sienta tanto tiempo, porque está muy cómodo, muy sereno y puede verlo. No hay distracciones, las perturbaciones son mínimas. Y por eso se recomienda, sentate más tiempo, aprovechalo ahora que estás ahí, seguí sentándote. Porque en esos yanas madura ¿qué? Madura la liberación, madura ese desencanto. No es solo lo malo que vos dejaste ir, sino también lo bueno. Esos objetos de meditación que te llevaron, también los tenés que soltar. Y cualquier intención beneficiosa, quiero iluminarme, quiero experimentar el... Déjalo ir también. Deja ir eso también, no insistas con eso, porque eso es avidez. Quiero ser feliz, quiero que el sufrimiento corte, soltalo también. ¿Es beneficioso que vos desees dejar de sufrir? Claro que sí, pero no deja de ser dukkha en última instancia. Y cuando vos experimentás el nirvana, no lo experimentás. Lo que vos experimentás, lo que la mente experimenta, es la consecuencia del nirvana. Es ese alivio, es esa alegría, es ese la tranquilidad, lo que sea. Eso experimentás, no el nirvana. La no avidez.
No, porque cuando ya tenés alegría, Ya había cuando eso. vos ya tenés la mente condicionada de vuelta, la mente condicionada, ¿qué hace? Refleja el nirvana. Se volvió a asomar al estanque. Pero ¿y qué pasó? ¿Pero qué pasó? Ah, no sabés qué pasó, ¿eh? ¿Eh? Es exactamente eso, no sentiste nada. ¿Pero y qué pasó? ¿Qué Porque puede la pasar? sensación y la percepción son un dardo, un tumor, son dukkha. Lo que viene después de eso, debido a que experimentaste eso que no sabes qué es, y que fue ese destello del nirvana, es que te cambió la mente. Es tan poderosa esa experiencia, entre comillas, que viene todas esas emociones o sentimientos condicionados, alegría, alivio, y esto, el otro, pero eso no es el nirvana. Eso es como reacciona la mente al nirvana. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque ese alivio, porque esa alegría, porque eso es impermanente. Y eso también va a cesar. Y esa alegría te va a durar unas horas, unos días, inclusive te puede durar algún mes o dos, pero después se te va. Entonces, es lo que decía, hablábamos hoy al mediodía, explotó la bomba, ahora deja que el polvo se asiente para ver qué quedó. Entonces ahí te vas a dar cuenta que no es la experiencia el asunto, sino qué pasó en tu mente, cómo reacciona ahora tu mente a la vida diaria, a las que, a las sensaciones, a las experiencias. Y por ahí te das cuenta que tu mente no reacciona igual, bien por vos, algo cambió, o reacciona igual, y bueno, hay que seguir practicando. En esto que decías de cambiar la perspectiva, de poder ver, vamos a poner la metáfora, de la mente mordiendo una experiencia, que yo en lo personal me cuesta ver una mordida, o sea, muerde que quiere esto, que rechaza esto, muerde una opinión, muerde un rechazo, una Ese es lo que yo le decía a ideología. Violeta, es el gato en el yute. Que no se llega a ver este, como que es la mente con avidez. Y, y la forma habitual, supongo que los seres humanos no somos originales, de pasar a la acción no es calmar eso, No, sino acelerarlo. totalmente. O sea, le pones mucho en que yo a veces me pasa, necesito hacer algo, movete. Porque hay tantas Totalmente. opiniones que la forma de hacerlo es más fuerte todavía. Pero bueno, no produce mucha liberación, sino es todo esto, ¿no? Es Pasa que todos los uno beneficios. va hacia... Se va impulsando. Pero todo. ¿para qué? ¿Para qué te impulsas? Y nada, para seguir rodando. No, Anestesia, todo. exactamente. Bueno, pero Lo que pasa es que no funciona. el impulso, sí. Está bien, es así, entonces yo, bueno, basta, voy a hacer esto, para que me pare eso. Pero no funciona. Funciona un momento, pero después vuelve todo. ¿Por qué alguien toma alcohol? Se emborracha, no toma alcohol. ¿Por qué alguien se emborracha? ¿Por qué alguien se droga hasta perder la noción de dónde está? Porque sufre. Porque quiere que pare algo. Apagar el ruido. Quiero apagar esto que estoy sintiendo, no lo quiero sentir más. ¿Funciona? Mientras estás en ese estado, estás un poco ido. Pero después vuelve. Y vuelve con todo. Y con todo eso además que tuviste como decisión.
¿Por qué pasa eso? Porque no reflexionamos sabiamente. Porque no lo vemos sabiamente. No estamos viendo que esa sensación desagradable es nada más que una sensación. No quiero que me esté pasando esto. No quiero sentirme así. No quiero sentirme rechazado. No quiero sentirme menos. No quiero sentirme estúpido. No quiero sentirme no querido. No quiero sentirme no aceptado. Quiero verme como un héroe. Quiero verme inteligente. Quiero verme que no me equivoco. Quiero verme amado. Quiero verme adulado. Mirá todas las existencias que tiene la mente, los ensayos que hace la mente. Porque la mente hace eso, ensaya. Ensaya continuamente. Y le voy a decir esto y me va a decir, y le digo, me dice, y ensayó toda la conversación. Y después viene y te dice algo y vuelvo a hacer lo mismo. Eso es que son sankaras, preparaciones mentales. Se prepara el escenario y ya lo voy preparando, ¿no? Y lo voy preparando y lo voy a decir, y cuando esté ahí en el escenario y voy a hacer esto, che, pero ¿ensayaste la canción? No importa, yo acá lo estoy haciendo todo, pero trabajar la canción, no. Llego al escenario, pánico escénico. ¿Y qué querés que te pase? Vos podés preparar todo lo que vos quieras, pero después... Y vamos detrás de esa idea, ¿entendés? De esa preparación. De la expectativa que tenemos de lo que pasa. De lo que construiste antes. Entonces yo preparé y voy eso. Y si eso no pasa, se me viene el mundo abajo. ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué significa todo eso? Te acabas de ver en el lago de vuelta. Y crees que la realidad es el reflejo tuyo. ¿Qué es ese reflejo tuyo? Las preparaciones que hiciste, todo lo que pensaste por antemano. Sí, aunque esté bien preparado. Aunque esté bien preparado, totalmente. Pero no permite desarrollar la sabiduría para ver las condiciones momento a momento, que es lo que tenemos que aprender. Ver las condiciones momento a momento. No tenemos plazo fijo. No hay plazo fijo en la mente. No podés invertir $200 de atención a plazo fijo y que te devuelva un 10% extra a fin de año de atención. No lo podemos hacer, lamentablemente. Imagínate qué fácil. No, yo ahora presto atención, meto esta intención en el banco y ya está. No tengo que prestar más atención porque la atención va sola. No. Sí es verdad que cuanto más entrenás el camino, más esa atención se da como una condición natural en la mente. Y es mucho más complicado sacarte del centro, porque ya lo ves así. No hay un proceso intelectual en la cual, estoy viendo, no, empezás a verlo así. Origen, sensación, y empezás a ver esa condicionalidad. Y la ves desde el corazón, no la ves como, sí, claro, yo entiendo que todo es impermanente. No. Lo ves y lo sentís de esa manera. Y en ese mismo ver hay una alegría, hay una felicidad, porque está dada por la ecuanimidad. Sos feliz porque estás ecuánime frente a semejante movimiento. Entonces se muere alguien y vos seguís estando feliz. Porque entendés que el amor no es lo mismo que la amistad. El amor no es para un amigo. El amor es para todo el mundo. Y de nadie. Si no, lo que tengo no es amor, es apego. Y lo que ya no está me hace sufrir, porque es mi objeto transicional. Bueno. Ese no quiero verme de tal manera, no quiero sentirme que me ven de esa manera, no quiero sentirme un tonto. Eso va desapareciendo, o sea, una cosa es aplicarle las 6 R's, pero bueno, si aparece todo el tiempo porque fue alimentado un montón. Eso tiene que ver con manas, ¿sí? Con mañati. Tiene que ver con la mente estimando, calculando, ¿entendés? Lo que se lo traduce en español como orgullo. O resultado también de las... No, es yo es la idea de la identidad, sí. Y soy es el orgullo. Ya.
El ser es, si soy mejor que, peor que, igual que. ¿Está bien? Entonces es la mente que calcula y estima. Yo no quiero que me vean de esta manera, yo no quiero pasar por esto, yo no todos esos cálculos que hace está basado en el orgullo. Quiero ser mejor que yo ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una manera de tratar de controlar el futuro, el resultado de mis acciones. No, no podés. No podés. Todo contrato este albañil, contrato este albañil o contrato este albañil. ¿Y qué sé yo, papi? ¿Qué sé yo? Te puede ir bien con uno o con otro, no lo sé. No, pues este tengo excelentes referencias, sí, pero cuando llego a tu casa, la verdad que pasaba por un mal momento y no fui un buen trabajo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Por supuesto que puede haber tendencias, uno lo puede ver, pero en realidad no sabés lo que va a pasar. Y radica en estar realmente apoyado en la incertidumbre, en estar verdaderamente asentado en la incertidumbre, lo que te permite surfearla con una sonrisa. Si no sabes lo que va a pasar, entonces asentate en la incertidumbre, no lo sé. Y deja de tratar de cubrir huecos fantaseando que sí sabes. O deseando que no sea. Ay, ojalá que. Y bueno. Ojalá, pero los ojalá no sirven. Porque después la vida funciona con las condiciones que funciona. Y no la viste y no la calculaste. Mirá, para contártelo, se ve muy claramente en el ajedrez. Yo que juego como amateur, se ve muy claro en el ajedrez. Vos agarrás y ves la siguiente jugada. Primero analizás la posición. Y lo primero que ves es qué hay de la posición. A ver cómo están los reyes, cómo están distribuidos los ejércitos. Primero observas la posición. Y después observás, ok, ¿cuál sería el punto a seguir? ¿Cuál sería la mejor jugada acá? De acuerdo a estas condiciones. Ah, ¿y esta jugada lo obliga al otro a hacer algo? Sí. Ah, si yo hago esto, él tiene que hacer esto obligadamente. ¿Por qué? Entonces vos vas viendo las condiciones. Entonces vos vas calculando, a medida que vos vas viendo que es más obligado, el otro está obligado a hacer algo. Entonces vas restando, vas cerrando eso. Posibilidades. Entonces vas calculando sobre esa variante. 3 jugadas adelante, 4. Claro, jugaste, pero el otro hizo otra cosa y no te diste cuenta que él te hace hacer una obligada a vos. Y te la pasaste por alto. Lo único que ves es tu cálculo. Exactamente ves tu cálculo. Entonces, por eso siempre te dicen, vos calcula lo tuyo. Y una vez que vos ves las posibilidades y cuál es, fíjate cuál es la intención que tuvo el otro, por qué hizo tal jugada. ¿Qué pretende usted de mí? ¿Entendés? Sí. Bueno. Y estamos hablando de un juego. Que tiene reglas y no posibilidades tan infinitas como la vida misma, ¿entendés? Y ahí vos tenés muchos jugadores de ajedrez que dicen cada cosa. Había un jugador de ajedrez Capablanca que dice, yo no calculo. Yo lo único que hago es, sé cuál es la... Calculo una jugada sola. Pero esa es la mejor. ¿Haría eso? No lo sé. Era cubano. Y parece que era... Si siempre ganaba, tenía razón. Es el jugador con menos porcentajes de equivocaciones de la historia. ¿Qué quiere decir? ¿Iba jugada por jugada? Según él, sí. Era el señor José Raúl Capablanca. No se adelantaba más de una jugada. Más de una jugada. Él decía, él calculaba una sola jugada. Fue campeón del mundo. ¿Sí? Era cubano. Acá él perdió el campeonato del mundo, se dice, porque se iba de copas de noche, entonces llegaba de cualquier manera. Y por eso lo perdió. Y después el que le ganó el campeonato del mundo nunca le quiso dar la revancha. Pero es muy interesante, ¿entendés? O sea, es el jugador con menos porcentaje de errores. Y tenía unas reglas muy básicas. ¿Cuál es la jugada, la pieza menos activa? Hay que traerla. ¿Cuál es la pieza más débil? La situación, la pieza más débil que tengo. Pongámoslos en un lugar donde esté menos débil. Una cosa muy abierta tenía, muy diferente de la escuela soviética, por ejemplo. Que era cálculo a niveles que no lo podés ni creer.
cómo calculan. Pero bueno, son otras mentes, ¿entendés? El cubano es... Vive en el trópico. Perdón. Igual si vos lo ves no parece cubano, porque era rubio de ojos claros, nada que ver. Pero ciertamente tenía un apellido muy cool, Capablanca. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿compartimos mérito? Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu. Gracias. Chao, chao a todos. Chao, gracias.